Hola a todos. Eh, el tema que hoy escogimos para esta clase es el tema Mezuzá. Tiene detalles muy bonitos y muy interesantes que espero que nos sirva a todos y que nos ayude a hacer una reflexión con respecto a lo que es. Entonces, lo fui dividiendo más o menos en unos pequeños capítulos. Aquí voy a comenzar primero con la idea de que nosotros tenemos que pensar en considerar nuestra alma. ¿Cómo que considerar nuestra alma? ¿De qué me refiero? Dice que nosotros tenemos que saber si realmente estamos considerando la importancia del alma, de la neshama que tenemos o no. Tenemos que pensar realmente si esta alma la estamos manteniendo despierta y activa o realmente está dormida. Nosotros cuando no estamos pensando en Dios, cuando no lo tomamos en cuenta en las acciones que tomamos en la vida, cuando no lo tomamos en cuenta en el sentido de nuestras vidas, probablemente estamos manteniendo nuestra alma en un estado de sueño, como que la estamos manteniendo dormida. Nosotros nos encontramos en un estado que estamos como atrapados en un sistema, como si fuera que estamos en un sueño profundo. Y eso nos hace ver como si estuviéramos dormidos, porque todo el sistema de vida que llevamos, día con día, el correr de las actividades y todo, pues hace ver como que muchas veces descuidamos el alma que Hashem puso en nosotros, que como que no le damos importancia, como que no le damos ningún sentido. Maimónides, el Rambam, en su libro Mishneh Torah, él dice en dos ocasiones algo sobre los sueños espirituales, que el sueño, como que el alma está, el espíritu se encuentra en un estado de dormido. Dice, una de estas veces que lo menciona es cuando habla del mezuzá, como el mezuzá que tiene que ver con el hecho de que el alma esté dormida, es lo que vamos a descubrir en esta clase. ¿Por qué el mezuzá y el hecho de despertar nuestras almas está íntimamente relacionado? Esa es la pregunta que queda así, ¿qué tiene que ver el sueño espiritual justo con un tema de mezuzá? O sea, ¿eso va de la mano? ¿O dónde se amarran? ¿Dónde se unen esos dos temas? ¿Qué tipo de protección nos brinda una mezuzá al respecto para poder hacer que nuestras almas no estén dormidas, estén despiertas y estén realmente interesadas en los temas que les sirven al espíritu? Hay que pensar algo antes de poder entender, o sea, para una reflexión de inicio, es que el significado de la vida no solo es relevante para aquellas personas que de alguna forma consideran a Dios y a sus leyes como una parte importante de su existencia. O sea, si existen personas que por algún motivo creen que nosotros estamos en este mundo por accidente cósmico y que todo fue una explosión y que todo lo que estamos viviendo aquí es por un accidente y somos un error en el espacio, pues esas gentes jamás van a llegar a ponerse a pensar en un propósito o en una misión o en algo que venimos a cumplir en esta vida. O sea, es algo que realmente no tiene ningún significado. Si todo es un accidente, ¿para qué piensas en un propósito? ¿Qué van a hacer las personas que piensan que somos un accidente? Pues van a seguir en su curso de vida normal, tomando acciones solamente para poder satisfacer sus deseos y poder sobrevivir a esta vida hasta que la vida de esas personas termine. Sin embargo, las personas que sí le dan un aspecto más relevante a sus vidas, que piensan que aquí venimos a cumplir algo y a hacer una misión y venimos con un objetivo, entonces ellos centran el pensamiento, o sea, los que estamos incluidos en esta lista, pues centramos nuestro pensamiento más que nada en acciones que puedan emular a Dios, que podamos llegar a parecernos más a Él, y ponemos como prioridad en la vida un sentido, o sea, reflejando todo como que todo tiene que tener un propósito a seguir, todo tiene que tener una meta, tenemos un lugar a donde llegar y algo por hacer aquí. Entonces le damos un sentido muy diferente a cada acción que tomamos en la vida, a cada actitud que tomamos, porque no nada más se trata de sobrevivir y llenar nuestros placeres, se trata de más allá. O sea, ustedes podrían imaginar a una persona que cree en Dios, que esté tan absorto en las distracciones materiales de este mundo, que, que lo va a llegar a hacerse olvidar de un sentido de la vida. Imagina una persona que llegue a pasarle eso en la vida,
es prácticamente un suicidio espiritual, es como que ya es una tragedia humana para esa persona, ya que le queda. O sea, si nada más se va a absorber en todo lo que la vida le ofrece y va a estar aquí viendo y paseando y en qué se divierte y dónde está, y no va a trabajar en absoluto en su alma, pues la está, de alguna forma, la está sacrificando. Entonces, hay que pensar en esto para poder entrar de lleno al tema del mezuzá. Ese es todo el origen de este tema. Empezar sabiendo que nosotros aquí venimos con un objetivo y que tenemos una meta y es incorrecto que estemos involucrados y revueltos todo el tiempo en todo lo que este mundo implica, que es busca de placeres, es nada más estar corriendo para ver cómo nos mantenemos y demás. Ahora, en un tema que lo titulé Las mitzvot que nos protegen, hay una historia muy famosa que cuenta la Gemara sobre un hombre llamado Onkelos, el hijo de Clunimus. Este Onkelos es el famoso Onkelos, Targum Onkelos, que aparece en el Humash. Este hombre decidió convertirse al judaísmo y el César era el hermano de Clunimus. Entonces el César dijo, bueno, ¿cómo puede ser posible que nuestro querido sobrino Onkelos ahorita haya decidido abandonar las enseñanzas de nuestra familia y ahorita haya decidido convertirse al judaísmo? Entonces él envió varios grupos de gente comisionada para que convencer a Onkelos a que dé marcha atrás de la decisión que había tomado y regrese a las creencias de las familias de Roma, que era lo que ellos cuidaban principalmente. Cada grupo de hombres que venía a ver a Onkelos se ponía a platicar con él cosas, entraban conversaciones, entraban en discusiones para convencer a Onkelos que regresara, y finalmente ellos terminaban en la convicción de que también tenían que convertirse al judaísmo, y en vez de regresar a Onkelos al palacio del César, ellos también hacían un cambio de vida radical. En el último intento, el tío, el César, ordenó mejor mandar una comitiva, pero con una misión un poco diferente. Les ordenó que de ninguna manera ellos pueden platicar con el sobrino, nada de nada, porque él sabía la fuerza de convicción que tenía el sobrino, y si van a hablar con él, seguro van a caer. Solo tienen que ir por él, tomarlo y traerlo ante mí. Y ya, porque toda la base de las experiencias previas le va a llegar a suceder también a este grupo. Total, este grupo llegó con Onkelos, lo tomaron y lo empezaron a llevar y encaminar hacia la salida de su casa. Cuando llegaron a la puerta, Onkelos se detuvo, así de forma fría, frente al mezuzá, y lo empezó a admirar, y lo empezó a ver, y de repente puso la mano sobre de él y empezó a reír. Los hombres que lo acompañaban no entendían lo que estaba haciendo. Le dijeron, ¿por qué estás tan contento? ¿De qué tanto te ríes? Y su respuesta fue, la costumbre del mundo es que el rey se sienta dentro de casa y los sirvientes están parados en la puerta, están afuera vigilando al rey que no le suceda nada. Pero el santo bendito sea, él no actúa de este modo. Dice, sus sirvientes, ellos se encuentran dentro, se encuentran protegidos, y el que protege la casa desde fuera es el rey de reyes, Akadosh Baruj Hu. ¿De dónde lo aprendemos? Hay un pasú que dice que Hashem cuida tu salida y cuida tus entradas. Y con estas palabras, aunque los convenció a la comitiva, y ellos también decidieron cambiarse al judaísmo, y el tío, el César, dijo, ya no hay nada que hacer, y ya no insistió más en tratar de hacer que Onkelos regresara a las costumbres romanas. El Talmud cuenta otra historia, que viene ahora, es el Talmud Yerushalmi. Nada más para que vean el poder, es para que entendamos lo que es un mezuzá, lo que es la mezuzá. Había un hombre llamado Artabón, que una vez le envió a Rabbi Yehuda Nasi un diamante muy caro y muy precioso. Este diamante era una joya muy especial, era muy difícil conseguir un diamante de esa calidad. Y él le dijo a Rabbi Yehuda Nasi, le dijo, ahora yo te estoy enviando a ti un diamante, pido que tú me mandes a mí de regreso un objeto tan caro como el que yo te mandé y de mucho valor. Rabbi Yehuda Nasi decidió enviarle de regreso una mezuzá. Artabón, cuando vio que le mandó una mezuzá, se sintió indignado. Le dijo, ¿cómo? Yo te envié a ti una cosa que es invaluable y tú me estás enviando algo que su valor es tan poca cosa. ¿Cómo te atreves a corresponder mi regalo con esto?
Revi le dijo, lo que yo te envié a ti no se compara en absoluto a lo que tú me enviaste. Tú me enviaste a mí un objeto que yo tengo que estar vigilando y preocupado todo el tiempo para que no lo roben, para que no se dañe, tengo que tenerlo cuidado en una caja, lo tengo que tener ahí metido y escondido en mis cofres de tesoro. En cambio, yo te envié a ti algo que tú puedes dormir tranquilo durante toda la noche y te va a cuidar a ti todo tu sueño. Porque está dicho, en tu camino te acompaña y en tu descanso te cuida. Mientras tanto, discutían al respecto de que si el regalo tenía valor, no tenía valor. Antes los espíritus eran más frecuentes en este tiempo y entró un espíritu, por decirlo de alguna forma, dañador a casa de Artabón. Este espíritu de alguna forma estaba dañando a la única hija que tenía Artabón. La niña cayó de una enfermedad tremendamente grave y los doctores no podían hacer nada porque era una cosa espiritual. Artabón obedeció lo que le dijo Revi y puso la mezuzá en la puerta como él le había indicado, de la forma perfecta, clara, como eran las órdenes que tenía que hacer. Este espíritu dañador, al ver que el cuarto donde la niña reposaba tenía una mezuzá, se fue de ahí inmediatamente y la niña se recuperó por completo de esta enfermedad. Y así, Revi le comprobó a Artabón que el regalo que le dio era mucho más preciado que la piedra que le había otorgado en un principio, y de esta forma se la pudo llevar sin ningún problema. Entonces vemos que la mezuzá tiene un poder impresionante para cuidarnos a todos los que nos encontramos dentro de casa sin ningún problema. Y es más, o sea, es un objeto que a la hora de ponerlo en tu casa, Akadosh Baruj Hu está vigilando todo lo que está dentro de una forma especial que nuestra mente tal vez no puede llegar a comprender. La mezuzá, el tefilín y el tzitzit son ángeles que Hashem puso para proteger a la persona. Estos trabajan de forma tal que nos impiden a nosotros olvidarnos de nuestra verdadera misión en la vida. O sea, ellos dicen, no vaya a ser que en algún momento tú vayas a olvidarte lo que viniste a hacer aquí. Pero si tú te pones el tefilín, tzitzit y tienes mezuzá en tu puerta, difícilmente vas a olvidar lo que viniste a hacer aquí. Está escrito en Teilim, estos son los ángeles que impiden a una persona caer en el pecado, como dice ahí. El ángel de Dios está alrededor de los que le temen y los protegen. ¿Quiénes son estos ángeles? Son estas 3 mitzvot de las que nosotros hablamos. Y son tan queridos los ojos de Israel frente a Dios que los ordenó mitzvot como estas para que los protejan. El tefilín lo puso para que el hombre lo porte en su brazo y en su cabeza. El tzitzit para que lo ponga en sus ropas y la mezuzá para que la ponga en sus puertas. Rabbi Eliezer ben Yaakov decía que todo hombre que cumple con estas 3 cosas es seguro que nunca va a caer en ningún pecado, porque tiene la conciencia plena de lo que vino a hacer aquí. El amarre formado por estas 3 mitzvot no se rompe de manera fácil y Hashem por un ángel especial para que esta persona esté protegida. ¿Qué hace la mezuzá? Porque dijimos que son unos ángeles protectores que vienen a defender entonces al hombre de las caídas. En resumen a lo que acabamos de decir ahorita, la mezuzá ataca de frente a la forma de vida agitada que tiene el hombre. Hagan de cuenta que tienes tú aquí un policía, viene el mezuzá y él está vigilándolo y él está al pendiente y luchando frente a aquellas ideas que la vida de agitación te hacen llevar y que te alejan tu mente de todo tipo de cosas de Kedushá y te llenan la mente al revés de preocupaciones, de distracciones, de necesidades materiales que nos urge resolver, de deudas de trabajo, de exámenes, de competencias, de todo lo que tenemos que cumplir en esta vida. Entonces el cerebro no tiene capacidad ni tiempo para poderse ocupar en las cosas que realmente al alma le sirven. Nosotros, por causa de estas cosas, llegamos a estar tan distraídos de los temas urgentes que se nos olvida lo más importante que venimos a hacer aquí, el propósito de nuestra vida existente. ¿Qué es? Pegarnos a Dios, cuidar nuestra alma y cumplir nuestras misiones. Cada vez que entramos o salimos nosotros de una habitación y pasamos por una puerta, que es donde está puesto el mezuzá, o vamos de un lado a otro, la presencia de la mezuzá nos fuerza a detenernos un rato, a observarla y a tocarla.
Entonces, así nosotros, cuando tenemos que observar la mezuzá, tocarla, darle un beso, recordamos nuevamente a nuestro Creador. Entonces, no nos estamos despojando de lo que es, de lo que tenemos nosotros que hacer. La mezuzá tiene el poder de hacernos nosotros recuperar la conciencia del propósito de la vida. Gracias a él, tú puedes recobrar este propósito de una forma muy clara. A diferencia que entre lo urgente te hace cambiar lo que estás viviendo ahora al pensamiento de lo que realmente es importante y te desconecta nuevamente de una vida material y te conecta nuevamente en una vida espiritual. Entonces es bellísima la función que tiene. Te protege que no te olvides de Dios. El Rambam dice explícitamente esto que dijimos del mezuzá en las alajot que se llaman Ilhot Mezuzá, que dice así, lo voy a leer exactamente como está dicho en las alajot del Rambam. Dice, una persona tiene que mostrar gran cuidado en el cumplimiento de las mitzvot, especialmente la mitzvah de la mezuzá, porque cada vez que una persona entra o sale de un recinto que tiene mezuzá, se encontrará con el nombre de Dios presente ahí y lo recordará, y así se despertará de su sueño y se dará cuenta de su obsesión con las preocupaciones mundanas y recordará que no hay nada que dure eternamente excepto el conocimiento del Creador del mundo. Esto le va a motivar a la persona a recuperar la conciencia de su propósito en la vida y se encaminará en los caminos de la rectitud. Tal cual lo trae el Rambam en el Jot de Ot. La mezuzá es aquel objeto que te ayuda a recuperar el pensamiento espiritual que el correr de cada día nos forza a olvidar. ¿Qué tenemos que considerar y reflexionar con el mezuzá que tenemos nosotros puesto en las puertas de nuestras casas? Primera cosa que creo que vale la pena comentar al respecto sobre la mezuzá es que la mezuzá es algo que informa y forma a la persona. Por ejemplo, cuando va alguien por la calle y observa que en tu casa tú tienes puesta una mezuzá, entonces la casa se ve diferente a las casas que no la tienen. Tú vas caminando por una cuadra, hay casas con mezuzot, casas sin mezuzot, pasa por una donde definitivamente se ve que tiene una mezuzá. Dices, inmediatamente entra a tu mente, en esta casa vive alguien del pueblo de Israel, porque tiene un mezuzá. En la casa donde está la mezuzá puesta, se proclama entonces que en ella habita la presencia divina, que es la Shejinah. Los hijos y las hijas que nacieron dentro de una casa que porta un mezuzá, tienen, digamos, un diploma de Torah, un diploma de apego a las creencias, porque por eso lo pusieron, porque creen en que hay que hacerlo y hay que cumplir esa misma por una mezuzá en la puerta. Las operaciones comerciales y el respeto al derecho ajeno debe ser que en estas casas se manejan con justicia y honor, porque son gente que tiene la conciencia que Akadosh Baruj Hu está presente en cada lugar y lugar. La comida y la bebida que se sirve en esta casa seguramente está envuelta del favor, está envuelta de piedad, y quien lo atestigua, pues es la mezuzá que tienen puesta en la puerta de su casa. Entonces se ve que puedes esperar de una casa donde tiene una mezuzá puesta una educación muy distinta en todos los puntos, en todos los factores, en todas las áreas que representa la vida. Punto 2 que creo que vale la pena considerar y reflexionar sobre él es que el hecho de tener una mezuzá puesta en la puerta de tu casa muestra el reconocimiento y la creencia en un Dios único. La mezuzá anuncia y proclama. Tú tienes ahí una mezuzá. Dios está presente en esta casa. La gente que vive aquí no es tan desvergonzada como para decir que fue su fuerza y su trabajo lo que lograron todo lo que tienen. Porque si fueran así, no ponen nada y hacen ver que ellos son los creadores y diseñadores de su propia casa. Todo es gracias al favor de Dios. Es como que lo están proclamando en calle y a todo el mundo el que lo vea, que Dios es quien nos da la fuerza de obtener el éxito en cada acción y en cada detalle que nosotros hacemos en la vida. Otro punto importante que yo creo que vale la pena reflexionar cuando tú pones una mezuzá en la puerta es el entender que el hecho de tenerlo ahí muestra amabilidad y una casa abierta. ¿Por qué? Porque digamos que algún yehudí que viene de fuera de la tierra, que vive fuera de la tierra de Israel, pone una mezuzá ahí.
y, y alguien de la tierra de Israel viene aquí. Y entonces pasan por tu casa. Y de repente ven que tienes una mezuzá en la puerta de tu casa. El hecho de tenerlo ahí es como una invitación a todos aquellos Yehudim de otras partes del mundo que se sientan bien acogidos en tu casa, porque por eso lo tienes, para hacer entender que tu casa es una casa que te es temerosa de Dios. Entonces, quien pase por ahí, seguramente que en tu casa es bien recibido y es bienvenido, y avisas que ahí viene un hermano, perdón, que ahí vive un hermano que está dispuesto a ayudarte en lo que necesites. Y aunque tú no seas de este país, piénsenlo en ustedes, cuando tú vas a otro lado y ves una mezuzá en una puerta, dices, qué bonito, aquí debe haber un yehudí, cualquier cosa que llegue a necesitar o así, yo sé que puedo tocar el timbre porque seguro esta persona estará dispuesta a ayudarme. Quien ve la mezuzá, sinceramente se siente como un hermano cercano de quien vive en esa casa y piensa claramente que va a ser bien acogido sobre los habitantes de ahí. Del mismo modo que tú lo harías si tú fueras a la tierra donde él vive, o llegas tú a Estados Unidos o a Israel o cualquier país y ves ahí una mezuzá, te sientes con el alma llena y con muchísima alegría y esperanza, y no te sientes una persona tirada o desconocida en tierra de nadie, porque sabes que hay un hermano ahí que está dispuesto a ayudarte por el simple hecho que puso un anuncio de una mezuzá en la puerta de su casa. Punto 4, que creo que vale la pena reflexionar, es que refleja los ideales de Dios. Dice, porque para lograr este objetivo es necesario proteger lo que entra en nuestras casas. Lo que si tú llegas, o sea, tienes que pensar que cuando tú estás formando una casa judía, tienes que ser muy consciente en qué permites que entra del mundo exterior a tu casa y qué no permites. El lugar indicado para poner una señal para reflexionar en este tema es el punto de conexión entre ambos mundos, entre mi casa y la calle. ¿Cuál es? La puerta del hogar. Esto significa que nosotros tenemos que considerar y checar la clase de libros, revistas, juegos, videos que ponemos frente a nuestros familiares y frente a nuestros hijos. ¿Hasta dónde nosotros vamos a permitir que la calle entre a nuestras casas? La mezuzá es como una barrera que te anuncia. De aquí para allá de aquí afuera es calle, de aquí adentro es tu casa. Poner la mezuzá en cada habitación también nos permite tener claro que existen muchos cambios de dominio en el mundo. No todos los dominios ni todos los espacios son iguales entre una esfera de actividad y otra esfera de actividad, que cada una tiene su chiste y tiene sus cosas. Entonces tenemos que actuar nosotros de manera tal que reflejemos los ideales de Dios en cada espacio donde nosotros nos encontremos. Ese es un punto muy importante que hay que considerar cuando una persona pone una mezuzá en su casa. Porque además de estar cumpliendo con la ley, estás haciendo algo mucho mayor, que es el reflejar el tipo de familia, el tipo de casa que tú tienes dentro de la puerta que está detrás de ese mezuzá. Ahora, hay que pensar bien que cuando una persona quiere poner una mezuzá en casa o quiere tener este tipo de protecciones o quiere estar con esta tranquilidad, no hay que llegar y decir, bueno, pues ya voy al mercado, voy a una tienda de artículos religiosos o voy a donde sea, y ahí venden mezuzot y ya yo puedo hacer lo que quiera y puedo adquirirlo. Tener un mezuzá en la casa es una responsabilidad muy grande. Cuentan que una vez el Rav Mordejai Sharabi, él estaba normal en su sala de estudio y vino un hombre que se veía envuelto en un llanto tremendo y tenía una tristeza tremenda, lo alenu, que nadie vea lo que él estaba sufriendo. Él llegó, le contó a Mordejai Sharabi que su esposa había estado en un estado de embarazo y que de forma repentina había perdido al bebé, Dios no lo quiera y que no suceda nunca, él había perdido a este bebé. El Rab escuchó con tranquilidad la historia del hombre, estaba muy angustiado, obviamente compartió la angustia con él, se entristeció con él, oyó todo lo que le tenía que decir, lo bendijo, lo calmó, le dio palabras de aliento y lo ayudó a volver tranquilo a casa. Y antes de despedirse de él, de su recinto donde él estaba estudiando, le dijo
tengo algo que tienes que hacer, te voy a dar una misión. Ahora que llegues a casa, verifica las mezuzot que tienes en las puertas de tu casa. Cada una tómala y mándala con alguien experto que te la cheque para ver en qué condiciones están. El hombre, pues escuchó a Rab Sharabi, tomó el consejo y mandó a checar con una persona experta todos los mezuzot para que darse cuenta si realmente había un detalle que era problemático en ello. Cuando le regresaron los mezuzot al hombre, le dijeron que todas las mezuzot estaban kasher, que no les faltaba ninguna letra, que todas las palabras estaban muy bien escritas, que todo estaba en orden. Entonces él volvió otra vez con el Rab Sharabi y le dijo, jajam, ya hice lo que me pidió, yo revisé las mezuzot y todas las mezuzot se encontraron en estado perfecto. Entonces el Rab Sharabi, al escucharlo, le dijo, te pido por favor que de cualquier modo, aunque la persona con la que mandaste a revisar los mezuzot te dijo que hagas, que están todos kasher, te pido por favor que vayas y las cambies por unos nuevos. El hombre no entendía nada y accedió. Mientras era todo este procedimiento, él estaba haciendo ciertas investigaciones para entender por qué era tanta la insistencia del Rab en cambiar estos mezuzot. Y entre tanta acción y acción, el hombre descubrió que el sofer que había escrito las mezuzot que él había puesto en las puertas de su casa, no se había santificado a la hora de escribir los nombres de Akadosh Baruj Hu en la mezuzá. Y entonces esto, aunque a la vista de cualquier persona todas las mezuzot se ven kasher y se ven perfectamente bien, en buen estado y todo, las mezuzot no eran kasher. Porque para poder escribir una mezuzá hay que santificar y hay que tener una mente clara que uno hace los nombres de la mezuzá con kedusha. Y estos nombres no fueron escritos de esa forma. Por lo tanto, que las mezuzot de su casa no eran kasher. El impacto del hombre fue tremendo. Él pensó que Rab Sharabi era un profeta o algo por el estilo. Dijo, ¿cómo puede ser posible que lo haya sospechado a ese nivel y se haya dado cuenta de eso? Entonces dijo que le causaba una cosa increíble. Dice, eso a los ojos de cualquiera de nosotros es imposible detectarlo. ¿Quién puede llegar a saber el nivel que, o la calidad? Es una cosa que está de miedo. ¿Quién va a llegar a entender y a tener la claridad perfectamente que de ese tipo de detalle? Ese mismo año, obviamente, que Akadosh Baruj Hu los premió, la mujer volvió a quedar embarazada y terminó con gran éxito y viendo el nacimiento de un hermoso bebé. Entonces ellos tuvieron esa suerte. Cuentan de otra historia similar, que hay un rab que es conocido, que se llama el rab Shraga Shimon, que él escribe algunos artículos en la página de Es Latino, y él cuenta que su abuela en algún momento había pasado una situación que había desarrollado una insensibilidad en la mano, que tenía un dolor en la mano que ella no lo podía detectar, y fue a visitar a varios médicos para checar qué es lo que le estaba pasando, por qué tenía ese dolor en la mano, qué es lo que le pasaba, y le dolía aquí, le dolía allá, y no entendía. Los doctores, por más tipos de terapias y tratamientos que trataban de dar a la señora, no encontraban la forma de cómo resolverlo, y el dolor seguía y era una cosa constante y era muy molesto. Y la insensibilidad que tenía la señora en esa mano continuó por varios meses e incluso muchas veces iba hasta en aumento y estaba muy inconforme con este dolor. Entonces la abuela fue con su Rab a pedirle consejo. Le dijo, Rab, tengo este problema, no sé qué hacer, me está doliendo la mano, ya viste doctores, ¿qué me puede aconsejar? Él le respondió que revisara las mezuzot de la casa. Esta, pues obedeciendo las palabras de su Rab consejero, fue checando una por una y las fue revisando hasta que cuando llegó a la mezuzá de la casa, de la parte de la puerta principal de la casa, detectaron que le faltaba una sola letra minúscula. Le faltaba la letra Yud en una de las palabras que están escritas en la mezuzá. Podríamos nosotros, dice el Ra, que él podría relacionar la letra Yud con la palabra Yad. Entonces él dice Yud, Yad, pues ahí van como que de la mano. Entonces probablemente esa falta de la letra Yud es la que se estaba ahorita indicando a la mano y por eso se le reflejaba el dolor en la mano. Entonces la mezuzá fue corregida y en pocos días
la mano volvió a la normalidad y así atestigo el jajam, y es un jajam contemporáneo que así pasó. Sobre esta historia que yo les narré, si ahorita yo prendería los micrófonos, muchos de ustedes tal vez tenían muchas historias que pueden narrar y contar, que en muchas ocasiones se ha solicitado que la gente revise las mezuzot de su casa, porque tal vez algo está ahí, porque bien sabido que si falta una palabra, o algo no está escrito bien, o algo no está escrito de manera correcta, o tal vez la mezuzot está puesta como no debe de ser, o algún detalle mal, podría desencadenarse en alguna cosa que la persona tendría que checar a ver qué es lo que le está pasando, y es un camino que se utiliza muchas veces para poder quitar problemas que Dios no lo quiera que le sucedan a alguien. Estas historias realmente que contamos ahorita no pretenden que la gente esté asustada y diga, híjole, yo mis dotes tanto el tiempo mal y que viva conmigo y todo. Entonces la reflexión que uno tendría que obtener de estas historias, pues no es el miedo. O sea, es imposible que nosotros sepamos el detalle que sabía Rav Sharabi, que tal vez el sofer estaba pasul. O sea, era un sofer que no hizo bien las cosas como son debidas. O sea, ¿quién puede saberlo? Más si las mezuzot se ven perfectas. Sin embargo, la reflexión que la persona tendría que hacer al respecto sobre estas historias que contamos es que es muy importante que al momento de comprar las mezuzot que uno va a colocar en casa, sí se adquieran de un sofer, o sea, un escriba, que sea sabio de la Torá y que sea temeroso de Dios. Y que no sea de cualquier lugar, o sea, que conozca a esa persona bien las reglas de cómo escribirlo, cómo hacerlo, conozca bien la salahot, al derecho al revés, cómo se debe de poner, qué poner, cómo escribir, porque es muy triste saber que en muchísimas ocasiones en los mercados, principalmente yo creo que en Israel, o si uno no compra en un lugar que es de confianza, puede uno llegar a encontrar mezuzot que venden ahí, que son falsos, o están escritos en papel periódico. O sea, la mezuzá no es la cajita, lo principal es el contenido, es el pergamino que tiene en su interior. A veces están escritos en papel periódico, o están hechos en impresora, o están mal hechos, y nosotros vamos y los ponemos en las puertas de nuestras casas, y es una cosa que estamos haciendo un error por estar ahorrando en esto. No hay que escatimar en este gasto de los mezuzot, de los mezuzot, porque en vez de un gasto, hay que entender que invertir en una mezuzá es una inversión. Estás haciendo algo que te va a proteger toda la vida. Las buenas mezuzot permiten que nuestras familias y nuestras casas estén bien protegidas, gozando de buena salud y de bienestar. Entonces, ¿quién no quiere buena salud y bienestar? Entonces, ¿qué cuesta llegar, aunque tengan que pagar un poco más, por mezuzot de buena calidad que escriban gente realmente conocedora? Mucha gente hace grandes esfuerzos por adquirir una hermosa casa y digna y preciosa, y hasta muchos se meten en deudas y préstamos para poder lograrlo. Y el Talmud ya lo dijo, quien se cuida de la mezuzá amerita una casa hermosa. Entonces piensa tú, cuando haces un gasto en una casa preciosa, pues la mezuzá es algo de lo principal que tenemos que tener de alta calidad en nuestras casas, y es algo muy importante. Algunos lineamientos que sería importante considerar con respecto a la mezuzá, y es bueno saberlo, puse algunas ideas, es saber que es una mitzvah positiva de la Torah. O sea, el hecho de poner una mezuzá en casa, poner este pergamino que contenga ¿qué es lo que contiene? Primero, pues contiene la primera parte del Shema, y también la parashá que dice Be'ayam Shamoa, son las dos primeras parashot que tú recitarías en el Kriyat Shema cada día, y esa se debe de colocar en las puertas de la casa. Hay una forma específica para hacerlo, hay que preguntar a cada quien cuál es la medida, etcétera. Quien es cuidadoso de esto, tiene que saber que se le va a alargar la vida de él y la de sus hijos. Y la intención de poner la mezuzá en casa no es para que yo tenga un amuleto que me proteja, es porque quiero cumplir la mitzvah de la Torah de poner mezuzá. No es mi intención principal alargar la vida, ni proteger la casa, o recibir recompensa, etcétera. Aunque tenga ese efecto, pero la intención tiene que ser para poder cumplir la mitzvah correctamente, la mezuzá. Ahora, es muy alabable que cada vez que la persona entra y sale de un cuarto de la casa, que tenga obviamente su mezuzá en la puerta, ponga la mano sobre ella y la bese.
Y existe un texto que muchos acostumbran decir, que es así: Hashem cuida mi salida y mi entrada para vida buena y paz, desde ahora y por siempre. El Shakai es el nombre de Akadosh Baruj Hu, Shin Dalet Yud, pero no se puede mencionar, entonces lo decimos así, es el bendíceme y haz posar sobre mí tu misericordia. Ahora, todos estamos obligados de la mitzvah de mezuzá, tanto hombres como mujeres. Entonces no piensen que así como talit y tefilín es mitzvah que está dirigida principalmente a los hombres, es exactamente lo mismo con la mezuzá. La mezuzá obliga también a las mujeres. La costumbre de revisar las mezuzot es aproximadamente cada 7 años. Se debe de quitar de forma temporal, lo mandan a revisar y luego lo van a poner otra vez en su lugar, y de esa forma una persona puede estar tranquilo que no se haya borrado alguna letra o se ha dañado con el tiempo y así. Ahora, si una mujer puede poner la mezuzá o no lo puede hacer, según la halajá, pues no hay ningún problema. Las mujeres, como también están obligadas a la mitzvah de la mezuzá, entonces, pues ellas pueden poner la mezuzá sin ningún problema. Si lo hacen de la forma halájica correcta, lo pueden hacer. Sin embargo, es muy recomendable y honorable para los hombres de casa, para los que viven ahí, que el hombre es el que se encargue de hacer esta mitzvah. Ahora, ¿qué pasa si entraste a casa y ya la mujer ya puso la mezuzá por algún motivo? Que se arma un pleito, se discute, se le reclama, dice no. En caso que la mujer ya haya colocado las mezuzot como es debido de la manera correcta, no es necesario que lo quiten y volverlo a poner. Se queda como está porque la mezuzá fue puesto por una persona que también está obligada a la mitzvah y eso no hay ningún problema y la mujer la puede poner. Sin embargo, como ya dijimos, mejor que el hombre lo haga. ¿En qué cuartos hay que colocar la mezuzá? Entonces, hay que saber. La mezuzá se tiene que colocar en todos los cuartos que se utilizan por la ocupación humana. O sea, quiere decir que si una persona tiene un cuarto donde tiene, aquí puse ejemplo, un establo, pero digamos, no sé, una persona tiene una mascota y ese cuarto es específico para que vayan ahí la mascota o sus animales, obviamente ese cuarto no necesita mezuzá porque es un cuarto que no está hecho para que el hombre lo habite. Solamente en cuartos donde habitan los hombres, habitan las personas, ahí se pone mezuzá. Ahora, hay que saber también que si el cuarto que habitan los hombres es una ocupación permanente o no. Si es una ocupación permanente, se pone mezuzá. Si es una ocupación que no es permanente, entonces no se pone. Ejemplo, la azúcar. Por eso la azúcar, como no es una casa permanente y es una casa pasajera, no se le debe de poner mezuzá. Por último, hay que saber que la mezuzá se pone principalmente en los cuartos donde la ocupación de este cuarto sea digno. Por ejemplo, si uno tiene baños con marcos de la puerta o vestidores donde una persona se cambia de ropa, etcétera, pues en esos lugares, ya que no son cuartos dignos, entonces no es necesario o no se pone alágicamente una mezuzá, sino solamente se debe poner los cuartos donde se utilizan para habitar, pero no en cuartos que no son cuartos dignos. A medida de conclusión, para poder ya dar la idea de todo lo que hemos platicado hasta ahora, vamos a platicar un poquito el tema de por qué hay que besar la mezuzá. Yo dije que es costumbre, que llegamos, es una cosa digna hacerlo, besar, tocar la mezuzá, poner la mano ahí. Hablamos también del alma, de lo importante que es el recuerdo que la mezuzá nos da para que nosotros tengamos límites en la vida y no nos dejemos llevar por las ocupaciones del mundo. Entonces, ¿para qué besamos la mezuzá? Para muchos, besar la mezuzá puede ser una expresión de fe o puede ser nada más una búsqueda, una conexión con Dios. Y se ve la mezuzá como esto es el camino por el cual y ahora yo me estoy conectando a él. Cuando tú tocas la mezuzá, tienes que tratar de tocar de manera específica las letras que son del nombre de Hashem, que se forman por las letras Shin, Dalet, Yud, que es la palabra que les dije antes que no sé mencionar, que es Shakai, que es el nombre de Akadosh Baruj Hu, ¿sí o no? Estas 3 letras forman, en hebreo le diríamos Shah y luego Dai, ¿no? Es el nombre de Akadosh Baruj Hu. La mezuzá está hecha de tal modo que está el Kriyat Shema por la parte de adentro
Y en la parte de afuera del pergamino se están escritas ese nombre de Akadosh Baruj Hu. Entonces, cuando enrollan el pergamino, la mezuzá queda toda el Kriyat Shema por dentro y en la parte de afuera se ve esas 3 letras. Cuando tú los pones en la cajita, mucho de la cajita tiene impresa una letra Shin en la cajita, porque a veces la letra Shin del primer nombre, del nombre de Akadosh Baruj Hu, que se forma por estas 3 letras, que a la hora de enrollarlos no se ve. Entonces, cuando tú tocas esa mezuzá que está en esa parte de ahí, estás como uniendo con tu mano el nombre de Akadosh Baruj Hu formado por esas 3 letras, Shin, Dalet, Yud, y eso es lo que estás besando, ese nombre de Hashem. ¿Y qué tiene de especial este nombre de Hashem, Shin, Dalet, Yud, que otorga protección y nos da fuerza para enfrentar los desafíos del mundo? O sea, ¿qué tiene este nombre para poder hacer conciencia de que la mezuzá es lo que nos protege de que no caigamos en las cosas de cada día y día y nos acordemos de Hashem? Porque este nombre de Dios en particular está asociado con la mezuzá, a tal punto que unos dicen que el nombre Shin Dalet Yud es la palabra, por ejemplo, Shomer Daltot Israel. Así pones Shin, Shomer, Daltot, puertas, Yud, Israel, que significa protector de las puertas de Israel. Dice la Gemara de Hayigam que este nombre está entrelazado con el proceso mismo de la creación. Antes de la creación, digamos, no hay nada, y Akadosh Baruj Hu empezó a hacer la creación, digamos, de algo muy pequeño, por ejemplificarlo, ¿no? Y el acto de la creación fue expandiéndose y expandiéndose y expandiéndose, toda una expansión tremenda. Esto fue progresando hasta que Akadosh Baruj Hu dijo a la naturaleza, Dai. ¿Qué es Dai? Hasta ahí, suficiente, no más. Ya deja de expandirte. Hasta donde te expandiste suficiente, ya no más. Este nombre entonces, por lo tanto, está asociado con la habilidad de darle una pausa a la expansión, con la habilidad de controlar la naturaleza y de domar los instintos. Que tú quieres más y dile a tu naturaleza, párale, hasta ahí, dai. Por eso cuando lo besas, entonces tú estás diciendo, dai, hasta ahí, ya no te expandas más, porque si sigues más, ¿dónde vas a tener tiempo para ver acá? Vas a estar viendo hacia allá. Este nombre de Shin Dalet Yud se encuentra en la Torá por primera vez cuando Dios le da a Abraham Avinu el mandamiento de la circuncisión. Cuando le dice, ahora tú tienes que ser una persona circuncisa para que sepas que tienes un límite. Lo que parece expresar el siguiente concepto. Y aunque sea que el hombre es una criatura de impulso y siempre va a estar buscando crecer y dominar y ver cuánto puede creer y todo, aprende que la fuerza más grande del hombre es dominar sus instintos y sus impulsos. Puedes hacerlo, porque así yo hice con la naturaleza. Cuando yo le dije que se frene, la naturaleza se frenó. El hombre puede frenar también, tal como Dios así controla la naturaleza y crea los límites para que el mundo no se expanda y hasta desaparecer. Igual el hombre puede controlarse por naturaleza y tener límites dentro de los cuales puede alcanzar su potencial y llegar a la perfección. ¿Dónde está el gesto verdaderamente divino en todo esto? No es meramente levantar la mano hacia el marco de la puerta. Cuando tú llegas y tocas, dices, ya soy lo más tzadik y soy lo más santo y lo más kodesh en la vida. Es entender que cuando tú estás besando la mezuzá, estás entre una reflexión profunda de aprender a decir basta. Te voy a decir basta. Prácticamente el autocontrol, la moderación que aprendemos del acto mismo de la creación, debe de ser en un principio guía de nuestras vidas. Un principio que nos ayude a perfeccionar todas nuestras relaciones interpersonales. El autocontrol que nosotros tenemos que generar en nosotros, controlándolos de los impulsos humanos y de expandimiento y de control y de conquista, es lo que nos va a ayudar tanto en poder pegarnos más a Akadosh Baruj Hu y en aprovechar cada tiempo en nuestras vidas para estar cerca del cumplimiento de la meta que nosotros venimos a hacer a este mundo. Desde nada más quiero ver si hay alguna participación, algún comentario en los chats.
y poder responder algunas ideas y damos por finalizada la plática. Acá hay una pregunta. Dice, ¿existe alguna señal que te haga pensar que hay que revisar las mezuzot de la casa? Como dijimos antes, no es algo que hay que tener miedo, no hay que decir, bueno, pues ahorita ya es el momento de hacerlo. Dijimos que la costumbre, que no haya ninguna cosa que haga una alarma, que es hacerlo cada 7 años, pero si una persona padece de algo o tiene una preocupación de algo que no lo puede resolver, o siente que hay un problema repetitivo, o ya se atendió, ya hace todos los procesos normales y todo, la verdad no está de más hacerlo y tomarlo en cuenta, como fue en las historias, pero las historias no son para atemorizar. Dijeron que hubo una vez, me contó una alumna cuando dimos esta clase, que, que salió una vez una de sus tías de casa y cuando estaba pasando por la puerta para irse, la mezuzá que está en la puerta principal se cayó. ¿Y qué hizo la tía? Pues volvió a agacharse, se levantaba y la trataba de poner otra vez en su lugar y no podía, se volvía a caer y se volvía a caer y se volvía a caer. Entonces alguien de los familiares, cuando la vio, a la hora de asomarse, cuando vio que estaba agachándole, le vio como una mancha en el cuello y entró en una preocupación que tal vez era algo que había que revisar y así, y fueron a revisar y gracias a Dios no había sido nada maligno, pero tuvo la oportunidad de checarse y ver de qué se trata y todo, gracias a que como que fue una alarma. Entonces, como les dije, no hay que temer, no hay que estar asustados que la mezuzá te venga a decir, bueno, pues toda la solución está en la mezuzá, no es por ahí. Sin embargo, pues no está de más que si alguien está viviendo algo, pues que lo haga y lo revise y lo cheque. Si tú mandas a revisar las mezuzot de la casa, vamos a quedarnos un tiempo sin mezuzá, un tiempo breve, no pasa nada. Si es unos 2, 3 días que el sofer dice necesito unos pocos días para hacerlo, no pasa nada. Si ya es mucho tiempo, pues hay que presionar al sofer para que ya me entregue. Y si una persona quiere poner otro en vez, lo puede hacer, pero no es algo necesario, es algo breve, sabemos que lo están mandando a revisar y no hay ningún problema, no hay que poner nada en su lugar. Si alguien más quiere poner alguna pregunta, puede ponerla. Ahorita es el momento. Si ya nadie más tiene nada que observar, yo creo que podemos dar por terminada la sesión. Déjenme nada más ver si les abro sus micrófonos por si alguien quiere hacerlo de manera directa. Si me permiten un minutito. Permitir que reactiven sus propios micrófonos, ya lo puse. Si alguien quiere preguntar algo directo, lo puede hacer. Si no, ya damos por finalizada la sesión. Entonces, a ver, denme un momentito. Déjenme ver si aquí tengo algún mensaje. ¿Qué hacemos con la mezuzot que cambiamos por uno nuevo? Si alguien llega y encontró que la mezuzá que tiene en casa tenía algún defecto y hay que cambiarla y hay que meter alguna mezuzá nueva, lo correcto entonces es que la mezuzá que ya va a quitar la ponga en un lugar digno, porque igual tiene que duchar de alguna manera y tiene palabras de Torah escritas en él. Los lugares dignos para depositarlo se llaman genizá. Entonces es el lugar correcto para depositarlos. Generalmente los Beit Knesset tienen un genizot donde se pueden depositar esos mezuzot que uno ya no utiliza. Se cumple con solo mirar la medida, o sea, sin tocarla. Se cumple con solo poner la mezuzá en la casa. El hecho de tocarlo o mirarlo es algo que es una costumbre hacerlo, nada más para que nos ayude a hacer conciencia. La mitzvah es colocar la mezuzá en la puerta. No hay mitzvah específica de besarla, ni de mirarla, ni mucho menos. Esas son acciones extras que nos ayudan a poner límite a nuestras vidas. Sin embargo, la mitzvah es colocar la mezuzá en la puerta y no más. ¿Alguien más tiene alguna idea? Los goyim pueden poner una mezuzá. Sobre la pregunta si se puede o no poner una mezuzá en la casa, tendría uno que preguntar a un rab para ver el caso específico, porque en la historia que contamos aquí de Talmud Yerushalmi, la persona a la que Revi le había regalado la mezuzá, aparentemente se ve que no era una persona yehudía, aparentemente, porque no especifica quién es. Sin embargo, como es una mitzvah que es exclusivamente para los yehudim y no es para
otras naciones, tendrían que preguntar si es que es correcto que pongan o no, porque pueden llegar a provocar alguna confusión en las personas, pueden llegar a creer que es una oficina de Yehudim o una casa de Yehudim y todo. Entonces, si una persona que no es Yehudía quiere llegar a poner una mezuzá en su negocio o en su casa, lo último es que se asesore con un rab experto del tema y le pregunte si está bien que lo ponga o no. ¿Alguien, algún detalle más? Déjenme ver un momentito. Dice, una casa Yehudí que tiene el servicio de hospedaje, tiene que tener las opciones como ¿qué quiere decir? Un tipo de Airbnb que solamente rente, es lo que se refiere, o sea, tiene una casa donde la gente no habita en ese cuarto. La verdad, depende. Si el que va a usar la habitación es un Yehudí, es como que está rentando la habitación, pues también le está obligado a tener la misma de mezuzá en su casa, entonces sí tendría que tener. Pero si a veces es Yehudí y a veces es no, y a veces, y la persona de la casa no entra a ese cuarto y siempre lo tiene abierto o no, entonces tendría que ver exactamente cuál es la función que dan a ese cuarto cuando no lo tienen rentado. Si los habitantes de la casa entran o no entran. Si sí entran, pues que ponga. Si no hay ningún, es parte de su casa. Si nada más lo usan para rentar, lo tienen vacío como una casa que se renta de manera indistinta, pues entonces aparentemente se ve que no es necesario porque pues no todos los que habitan ahí están obligados. Si la persona que renta va a vivir ahí un tiempo grande, un tiempo importante, pues sería bueno que le pongan mezuzá. Entonces eso es una cosa que tendrían que evaluar el uso que le dan a esa habitación todo el tiempo. ¿Alguien más? Entonces, Bezrat Hashem, hasta acá se ve que estamos contentos. Les agradezco muchísimo a todos, como cada semana, la participación y